Hola, espero que estén todos muy, 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 muy bien, que estén teniendo una muy provechosa cuaresma. Eh, y bueno, me encuentro aquí sentada frente a ustedes porque he querido hacer un video con correcciones con respecto al primer testimonio. Cuando yo grabé ese primer testimonio, que para empezar lo grabé para mis amigos y las personas que estaban lejos, a las que no tenía acceso y que iba a ser muy difícil poder con cada uno de ellos tener esta conversación, yo decidí grabar este video y subirlo, este primer video, y subirlo a YouTube porque yo ya tenía una cuenta en donde ya estaban, por eso digo al principio de ese video, digo, me encuentro nuevamente haciendo un video porque el primer video que yo hice fue el video en español y en inglés del proceso de la muerte, porque se había muerto mi tío y había sido una experiencia súper, súper impactante y súper de la que había sacado mucha enseñanza, no desde un punto de vista católico, por supuesto. Entonces yo ya había hecho ese video y se lo había enviado a algunos amigos, por lo tanto tenía ese canal y lo podía subir fácilmente ahí. Ahora, el punto con el primer video es que yo, en el momento en que lo hice, fue inmediatamente cuando me estaba, o sea, después de 7 meses de que me estuviese pasando todo lo que me comenzó a pasar con la ida de mi papá, los 3 meses del rezo del rosario y todo de lo que converso y lo que hablo básicamente en ese video. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó es de que yo en ese minuto estaba recién tomando mi camino de conversión, recién entendiendo una cantidad de cosas, porque era un cúmulo de información demasiado grande como para procesarlo a la velocidad en que lo estaba intentando hacer. Y por lo tanto, para empezar, el tipo de lenguaje que ocupo en ese video está total y absolutamente teñido, obviamente, con la nueva era. Lo que no me molesta, porque de hecho me han llegado muchos testimonios de personas que, gracias a que yo hablo de esa forma, pudieron entender y recién cómo entrar en el catolicismo, ¿ya? Entonces entiendo también de que Dios utiliza a las personas como instrumento en la etapa en la que están también. O sea, yo entiendo que si yo hubiese hablado como pretendo hablar ahora, como en las correcciones que voy a hacer ahora, en ese primer video hay mucha gente que no le habría hecho ningún sentido y mucha gente que estaba muy metida en la nueva era que no habría tenido ningún interés en escuchar lo que yo tenía que decir si se hubiese hablado de una forma muy doctrinal, ¿no? Muy de doctrina. Bueno, entonces no lo veo como un error, pero sí creo que hay cosas que yo, con la comprensión que tengo en este minuto, eh, después de pasar como por la etapa del director espiritual, como de tener un director espiritual, de tener un acompañante espiritual y y de tener un confesor y de estudiar, por supuesto, y de leer muchísimo la Sagrada Escritura, eh, tengo una comprensión ahora que es distinta o un lenguaje con el que puedo explicar ciertas cosas que es muy diferente al lenguaje con el que lo explico en el primer video. Y creo que es importante corregirlo. No creo que no sé si será necesario bajar el primer video porque está muy bien explicada como la historia paso a paso como fue, ¿ya? Pero en cuanto a a las partes de lo que yo interpreto en ese momento, o cómo lo interpreto, o las palabras que logro como utilizar para poder explicar eh, estas visiones del corazón, puede que no hayan sido las mejores, de hecho no lo son. Dentro de hablando dentro del tema de la doctrina de la Iglesia Católica. Incluso cuando uno ve ese primer video, eh, uno puede llegar a pensar, como muy bien me lo ha dicho Cristian Huerta, uno puede llegar a pensar de que hay errores, o sea, de que no está, de que no son cosas que se deberían como propagar de alguna manera. ¿Por qué? Porque en una parte hablo como de que no hay una guerra, de que en realidad es como
que los ángeles se cayeron, ¿verdad? Y hay varias cosas que siento la necesidad en este minuto del camino de corregir, ¿ya? De corregir un poco sobre ese primer video. En caso también de que si existe también uno que comparte muchas cosas, ¿no? Entonces de repente está como esta idea de que uno puede compartir ese primer testimonio o el que se llama de la nueva era Jesús, que también es muy completo. Pero creo que podría ir de la mano con este video, ¿no? Así como ya, si está esto, este es el testimonio, pero ojo, acá hay algunas correcciones que creo que son importantes poder mencionar y poder hacerlas llegar de alguna manera, si fuese posible, porque es bastante difícil. Yo no puedo en este momento editar ese video por la cantidad de vistas que tiene. YouTube no me deja hacer nada con él. No puedo hacer nada con él. Entonces está tal cual está. ¿Ya? Entonces creo que la primera corrección, que me la explicó muy bien Cristian, tiene que ver con el tema de la gracia, que es algo que lo conversamos también en ese video sobre el Reiki. ¿Ya? Cuando yo en el primer video explico la transacción que hace el ángel caído en las terapias alternativas, no todas, pero específicamente en las terapias energéticas, la transacción que hace este ángel caído, yo digo que toma luz del alma, te quita la luz del alma y la pone en el cuerpo, ¿verdad? Ya, eso a lo que yo le llamo luz, porque metafísicamente hablando, real, así de hecho cuando uno lee al Padre Fortea, específicamente en el libro Historia del Mundo Angélico, él también explica las cosas muy como las estaba explicando yo en términos de luz, pero como tiene otros términos también dentro de nuestra iglesia, me gustaría aclarar de que esta luz, que es luz, es la gracia de Dios, ¿ya? Entonces lo que hacen estos ángeles caídos, básicamente, que rigen estas terapias alternativas que son nocivas, espiritualmente hablando, es de que drenan la gracia de Dios que está en el alma de uno, que es drenaje de luz, o sea, se drena esta luz, ¿ya? Pero en ese minuto no sabía de que la palabra luz, que yo ¿por qué? O sea, yo la asocio con luz porque yo lo vi desde el corazón, o sea, yo no sabía que eso era la gracia de Dios, fija, no tenía conocimiento ni estudio dentro de la fe como para poder explicar desde un punto de vista religioso qué era lo que yo estaba observando. Solo podía como tratar de explicarlo desde un punto de vista metafísico, ¿no? Como metafísico de la filosofía, no de lo esotérico. Entonces, eso para mí es importante corregir los errores, ¿ya? Entonces no es que sea un error, sino que tiene un complemento. Es luz, porque Dios es luz, pero esa luz que nosotros tenemos en el alma es la gracia de Dios. Entonces es eso lo que se drena y por eso que es importante el tema de la confesión, porque claro que nos devuelve esa luz, que es gracia de Dios, el Espíritu Santo a través del sacerdote, ¿ya? Entonces esa es la primera como aclaración, más que corrección es una aclaración porque tiene dos lados, ¿ya? Sí, es luz, pero es la gracia de Dios, que es luz, ¿ya? Eso, entonces es como una moneda que tiene dos caras, pero es la misma moneda. Y lo otro que me gustaría también corregir va de la mano con el segundo video en el que yo explico un poco la pasión, qué es lo que está ocurriendo en la pasión. Y claro que sí, en la pasión nuestro Señor Jesús está como el guerrero máximo, así, nosotros lo vemos, pero cuando explico esto de que en el mundo espiritual todas las cosas son al revés, es como que el mundo físico es completamente opuesto al mundo espiritual, en el sentido de que nosotros lo vemos todo demacrado, lo vemos así, pero mal, sufriendo a morir, literalmente sufriendo a morir, llevando la cruz, pero en el mundo espiritual Él está hecho el guerrero máximo que va caminando, ¿ya? Y mientras va caminando va como tomando con sus manos y amarrando a todos los demonios que habían y que hay en el planeta Tierra. Yo digo ahí que se crucifica el pecado, claro, pero no son los demonios los que están crucificados. Los demonios, lo que ocurre ahí es que quedan amarrados a los pies de la cruz.
Por eso al demonio le molesta tanto el crucifijo. Por eso cuando un exorcista ocupa un crucifijo con la persona, las reacciones pueden llegar a ser incluso brutales. ¿Por qué? Porque no le gusta recordar ese momento, porque en el mundo espiritual no existe ni el tiempo ni el espacio. Entonces en el momento en que ellos ven la cruz, ahí están amarrados a los pies de la cruz de Jesús. ¿Ya? Pero no están crucificados. Eso es algo que yo lo digo porque no es que me faltaran palabras, sino que no hallaba manera de expresarlo como para que se entendiera la visión de esto como tan etéreo, ¿no? Porque no son visiones como si yo viese como con mis ojos una foto, sino que son impresiones que llegan al corazón. Entonces en ese momento no tenía la sutileza, ya la fineza a lo mejor del estudio como para poder entender, esto es lo que yo sentí, esto es lo que yo sentí, ¿ya? Y lo que yo sentí es que están amarrados a los pies de la cruz. Quedaron ahí amarrados a los pies de la cruz. No quedaron crucificados, quedaron amarrados a los pies de la cruz. Y el otro tema importante, ese es el del segundo video, que es como una colita de cosas que me quedaron por decir del primero. Y en el primer video también hay todo un tema eh, con estos espacios. Sí, los espacios está súper, pero con el tema de la caída de los ángeles. Eh, Eso de que ellos se caen es absolutamente real, cómo se caen también es absolutamente real. El punto aquí es que la guerra, que yo en este caso no percibí, porque yo vi desde a punto de caer y cayendo, no es una guerra que sí la hubo, porque por supuesto que el arcángel San Miguel dijo, ¿quién como Dios? ¿No? Y nadie como Dios. Eh, Ahora tenemos que pensar de que los ángeles no tienen cuerpo, por lo tanto no tienen voz. Tienen intelecto, tienen capacidades intelectuales, eh, pero son telepáticos, o sea, no es necesario que son absolutamente abiertos y transparentes, por lo tanto, o sea, no tienen barrera de cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando se habla de esta guerra, ¿ya? Que sí ocurrió, no es una guerra con espadas y con, obviamente, porque no son materiales. Fue una guerra de lealtad, de amor a Dios. Y los que no estaban en esa lealtad y en ese amor a Dios, eh, se generó un daño de alguna manera, como con aquellos que sí, porque lo estaban tratando de convencer de que lo que había que hacer era seguir a Lucifer, ¿ya? Entonces, eso me lleva nuevamente al libro del padre Fortea. Yo creo que él lo describe muy bien ahí, cómo fue esa guerra como metafísica realmente, eh, que va mucho más allá de lo que nosotros a lo mejor podamos como llegar a entender a nivel como tan sensorial, ¿no? Como estamos muy acostumbrados a las cosas, entonces uno dice guerra y uno se imagina inmediatamente así como la espada, el casco, ya, sí, hay. La espada es una cosa, el casco es otra cosa, pero son representaciones de cosas muchísimo más sutiles, como vendría a ser la fe, como vendría a ser la palabra de Dios, como vendría a ser... Fija, entonces es bastante difícil poder explicarlo. Que yo no haya tenido la visión de la guerra, de la manera en que yo me la imaginaba, ¿ya? Porque yo cuando escuchaba esto de la guerra en el cielo, yo me imaginaba la guerra así, o sea, en términos literales. Por eso digo que no era una guerra, o sea, como que eso no fue, sino que solo se cayeron. ¿Por qué? Porque no era una guerra así como yo me la imaginaba, como esto de las armas. Era una guerra, era una guerra de amor, de Dios, de fidelidad a Dios, de los que se mantuvieron fieles y aquellos que empezaron a dudar. ¿Y cómo los hacían dudar? Entonces, eso es muy sutil. Que sea muy sutil no significa que no haya sido una guerra o que no haya sido increíblemente difícil, ¿ya? Pero yo no lo percibí como tal, yo no la percibí como la guerra que yo creía que era. Por lo tanto, digo ahí de que no hubo guerra. Lo que no es real, la hubo, pero no en los términos en que nosotros nos imaginamos una guerra, ¿ya? Esa es una aclaración, una corrección que me gustaría hacer.
De todas maneras, la caída es exactamente igual, o sea, entra un nivel de mal en estos ángeles caídos que empiezan a tratar de convencer a más ángeles caídos, o sea, a más ángeles a que se caigan, se vayan como a sus bandos, porque no se caen inmediatamente. Eh, y esa es la guerra, como la guerra del convencer y de los que se mantuvieron firmes y no dejaron que la duda entrara en sus corazones, ¿ya? Entonces, eso yo no lo percibí como una guerra tal cual, por lo tanto afirmo de que no hay guerra. No, no es que no haya guerra, sino que no es una guerra como nosotros la imaginamos, ¿ya? Y la caída, eso es exactamente lo mismo, o sea, dejaron entrar una cantidad de mal, en el sentido de imaginarse una vida sin Dios, ¿ya? Y de querer irse, y de querer una vida sin Dios, básicamente. Eh, y ese nivel de corrupción, ese nivel de mal que entró en ellos, hizo que obviamente no pudieran cohabitar el mismo espacio-tiempo en donde estaba Dios y los demás ángeles. Eh, Eso. Ahora, el tema de las virtudes, también yo digo que Dios creó las virtudes, a mí se me aparecieron como tal, o sea, yo sentí amor, sabiduría, y me imaginé que eran eso, pero al parecer las virtudes se crearon en otro momento y son literalmente solo ángeles. Eso es una corrección también, que yo en ese momento me las imaginé como virtudes porque eso fue lo que sentí. Era como que cada uno tenía una connotación muy particular y muy especial con respecto a un aspecto de la vida, por ejemplo la fe, como por ejemplo el amor, como por ejemplo la sabiduría, como el conocimiento, como que las vi así. Ahora, si eran o no virtudes, así tal cual, no estaría segura porque me parece que incluso el Padre Fuerte habla de la creación de las virtudes y es en otro momento. Entonces, son ángeles, son lo primero que fue creado, ¿ya? Y me parece que la última corrección que tengo para hacer sobre ese video en particular tiene que ver con el nombre de Lucifer, ¿ya? Lucifer, Luzbel, tiene muchísimos nombres, antes de caerse y después de caerse. Yo digo que se llama Samael porque en ese minuto el conocimiento que yo tenía estaba limitado a las cosas que yo creo que una vez había leído un libro sobre los ángeles y aparecía como que ese era su nombre, había sido uno de sus tantos nombres previos. Yo no tengo la certeza ni la seguridad de que ese sea eh, el nombre previo que él tuvo muchos, pero sí sé de que el más conocido es Lucifer. Por lo tanto, quiero corregir de que ese nombre del que yo hablo en ese momento era uno de los tantos nombres con los que yo me encontré en algún minuto, pero no es el único nombre que Luzbel tuvo antes de caerse. Había muchos conceptos, o sea, muchas maneras de nombrarlo previo a su caída y yo me quedé con Samael, pero no aseguro de que ese haya sido exactamente su nombre. Creo que dentro de la doctrina el nombre de Luzbel era Lucifer y después cambió a Satanás. Así que eso quería corregir también eso. Y bueno, y pedirles también un poco de comprensión con respecto a estos errores, eh, ya que en el momento en que yo hice ese primer video yo no tenía idea de la doctrina de la Iglesia Católica. No, yo estaba recién empezando un proceso de conversión y no lo había hecho como con la intención. Yo no tenía idea de lo que iba a pasar. Yo no tenía ni una, o sea, se me hubieran dicho, no, pero se me ha pasado nunca por la cabeza de que más que mis amigos iban a ver el video, entonces tampoco estaba como muy preocupada del vocabulario que yo estaba ocupando, ni de cómo estaba diciendo lo que estaba diciendo, porque lo único que me interesaba en ese momento era hacerme entender. Pero creo que ahora tengo más herramientas como para poder hacer esas ideas, las mismas ideas, de una manera que calza total y absolutamente con la doctrina católica. Eso. Así que espero que sea de provecho. Espero que aquellos que les haya chirreado demasiado el vocabulario que yo ocupa. Ah, y eso era lo otro. O sea, sí, ese es el último. Mira, menos mal que me acordé. En un minuto digo casi que eso es una blasfemia, ¿ya? En un minuto
Digo de que, por favor, perdónenme, o sea, yo vengo de la nueva era, ya como salida de su centro y de su núcleo. En algún minuto digo de que cuando el sacerdote toma la hostia y la levanta, es el mismo Jesús que baja, ¿verdad? Pero digo energía crística que baja. Bueno, y ahora sé que eso es el Espíritu Santo, ¿ya? Es Jesús mismo el que baja a ese pedacito de pan. Pero no es la energía crística. Eso es el mundo pasado de Karina Fuentes. Y espero se entienda de que no tiene que no hay ninguna mala intención ahí. Eso, solo hay mucha ignorancia. Así que eso, un abrazo a nuestro Señor Jesús, que esté muy bien, que Dios los bendiga muchísimo y muchas gracias por su paciencia y principalmente por su comprensión.